Vamos a continuar estudiando Filipenses. Estamos en Filipenses, nos detuvimos un ratito, pero ya estamos de regreso para continuar con esta carta a los Filipenses. Entonces, como no estuvimos estudiando el domingo, no estuvimos aquí y nos detuvimos un poquito, vamos a traer a la memoria lo que hemos venido estudiando. Entonces, en una forma resumida, vamos a refrescar nuevamente lo que hemos venido mencionando en los últimos mensajes, ¿verdad? Y de esta manera vamos a conectar al mensaje de hoy. Pero eso no significa que no vas a aprender algo, porque acuérdate que en la repetición está el aprendizaje. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en el último mensaje, pero a la misma vez vamos a seguir aprendiendo y avanzando en esta carta a los Filipenses. Entonces, no se nos olvide pues que dijimos que Filipenses es una carta que tiene más experiencia que doctrina. Aunque está la doctrina ahí, la intención de Pablo a los Filipenses es meterlos a una experiencia, es de estar experimentando a Cristo. Entonces es por eso que en el primer capítulo miramos que de una vez nos meten a la experiencia y miramos que el apóstol Pablo anhelaba magnificar a Cristo en su vida. Y este es el tema principal de a los filipenses, de magnificar a Cristo, es decir, de engrandecerlo. No estamos hablando, cuando hablamos de engrandecerlo, no estamos hablando que Él está chiquito. Dios es grande, pero estamos hablando de magnificar, estamos hablando de que Él se mire en nosotros. Así como cuando usted pone la lupa en algo que quiere ver más grande, no significa que lo está haciendo más grande. Si lo pone en una letra, la lupa, así está la letra, tiene su tamaño, pero con la lupa lo engrandece, amén. Es decir, se mira con más claridad. Entonces el propósito de Pablo era de que ya que él estuviera vivo o estuviera muerto, su anhelo era magnificar a Cristo, que Cristo fuera engrandecido, que Cristo se pudiera mirar en él, que los que lo rodearan pudieran mirar a Cristo, ¿verdad? En su vida, y no solamente que lo miraran, sino que el propósito de mirarlo es de que todos anhelaran a ese Cristo y vinieran a experimentar también esta salvación. Amén. Entonces, este es el anhelo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De magnificar a Cristo. Entonces, ese es su tema principal de esta carta, pero miramos que en cada capítulo de Filipenses viene un tema muy importante, un punto muy importante que debemos nosotros experimentar también. En el capítulo 2 miramos que es en el que estamos ocupados y su punto o su tema principal del capítulo 2, ¿cuál es? Capítulo 1, magnificar a Cristo, que es el tema principal, pero cada uno de ellos, o sea, en los siguientes 3 capítulos trae un punto principal, ¿verdad? Un tema principal. En el capítulo 2 es en el que estamos ocupados, es de tomar a Cristo como nuestro modelo, es de experimentar a Cristo como nuestro modelo. Entonces, estar estudiando el capítulo 2, solo métase con esto en mente. El capítulo 2 es para que yo aprenda ¿a qué? A modelar a Cristo. O sea, de que por un lado, cuando póngase como en ese lugar donde hay modelación, está el que modela y está el público que está viendo al modelo, ¿verdad? Entonces, por un lado el público está viendo para ver qué le gusta, ¿verdad? Del que está modeleando. Y la persona que está modeleando, pues modelea, ¿qué modela, verdad? El vestido, el pantalón, qué sé yo, para que todos lo puedan mirar y lo puedan apreciar. Pues en este caso nosotros somos el público y también nosotros somos los que estamos mirando a Cristo, para anhelar más de Cristo, ¿verdad? Pero por el otro lado también tenemos que vivir a Cristo para también modelearlo, para que otros lo puedan mirar y también lo puedan anhelar, que digan, yo quiero participar también de ese Cristo maravilloso.
Amén. Entonces, el capítulo 2 nos va llevando a que experimentemos a Cristo como nuestro modelo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a avanzar un poquito más el día de hoy, y el tema es obedientes a nuestra salvación. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces, el tema de hoy, aunque vamos a recordar algo del mensaje pasado, para conectarnos con el tema de hoy, se nos va a poner más en claro lo que estuvimos hablando en el mensaje pasado. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que estuvimos hablando en el mensaje pasado? Si usted se acuerda del tema, entonces usted puede recordarse un poco de lo que estudiamos, ¿verdad? Entonces, ocupaos en vuestra salvación, ¿verdad? Con temor y temblor. De eso estuvimos hablando. Pero ahora vamos, aunque lo vamos a refrescar, aunque lo vamos a traer a la memoria, vamos a aprender un poquito más, o más bien se nos va a quedar más en claro, se nos va a ir aclarando más este asunto de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que es algo que Pablo anhelaba para los filipenses. Vamos a aprender que los filipenses como que si se detuvieron, así como muchos de nosotros, o mucho cristiano hoy en día, ha llegado a un tope donde se ha detenido en su salvación. Entonces Pablo los va a ayudar para que ellos continúen ocupados en su salvación. Y también nosotros vamos a aprender. Entonces, dijimos en el estudio pasado que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es muy importante, y para eso miramos 5 puntos que el mismo Pablo pone allí, ¿verdad? En las cuales tenemos que ocuparnos. ¿Y el primero cuál fue? El primero es el tema ese, ocúpense, les dice Pablo, en su salvación con temor y temblor. Entonces preguntábamos, ¿cuántos de ustedes o cuántos nos estamos ocupando verdaderamente en esa salvación? Con temor y temblor, ¿verdad? Con temor y temblor, con reverencia, con respeto hacia Dios, no con miedo de tenerle miedo a Dios, sino con miedo de fallarle, con miedo de no cumplir su propósito, con miedo de que Dios no cumpla su propósito en nosotros. Amén. Entonces por eso tenemos que ocuparnos en esa salvación. Y en el segundo punto aprendimos que, ¿cuál fue el segundo? Que es Dios mismo el que nos salva. Dios mismo está llevando a cabo dentro de nosotros esa salvación grande, esa salvación completa. Dijimos que hay una salvación completa, una salvación grande. Y esta salvación completa o grande tiene que ver con la salvación de nuestro espíritu, con la salvación de nuestra alma y con la salvación de nuestros cuerpos. Ahorita estamos metidos con el asunto de salvar el alma, porque si Dios salva nuestra alma, Dios nos va a llevar a cumplir su propósito. Si nuestras almas no son salvas, no experimentan la salvación de Dios, se va a complicar este asunto de poder nosotros vivir en la voluntad de Dios, porque en el alma está el sentimiento, está la voluntad de Dios y está el conocer al Señor, a Dios. Amén. Entonces es por eso de que la salvación tiene que seguir avanzando en nosotros. Por eso no debemos detenernos, no debemos de descuidarnos. Por eso leímos en Hebreos capítulo 2 que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque acuérdense que los cristianos vamos a ser juzgados por no vivir la vida de Cristo, ¿verdad? Los no cristianos van a ser juzgados por no haber creído en Cristo, pero nosotros ya creímos, nosotros por no haber cuidado esa salvación con temor y temblor, nosotros por no haber vivido esa vida de Cristo. Amén. Entonces dijimos que es Dios mismo, tenemos solo es disponernos que esa vida nos vaya capturando,
¿verdad? En el punto número 3 dijimos que tenemos que ocuparnos en que nosotros somos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa que tenemos su misma vida. Y esa vida es pura, esa vida es santa. Entonces yo tengo que ocuparme en esto. Yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijo de Dios, yo tengo que vivir esa vida santa, esa vida pura, ¿verdad? Tengo que expresar esa vida en mí, entonces tengo que ocuparme en eso. Y también en el cuarto dijimos que somos luminares en este mundo. Ser luminares significa que nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que nosotros reflejamos una luz que está en nosotros. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy la luz. Hablando de Él, yo soy la luz de este mundo, ¿verdad? El que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas. O sea, pero una vez que Él ya iba a ascender, iba a descender como el Espíritu para meterse dentro de nosotros, esa luz iba a llegar a nosotros. Entonces por eso nos dice que ahora nosotros somos la luz de este mundo. Pero ¿por qué somos la luz? Porque tenemos la luz de Cristo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en esto. Yo soy luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Yo soy luz significa que nosotros tenemos que reflejar la vida de Cristo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia allí afuera, ¿verdad? Que nosotros podamos reflejar la vida de Cristo. Y en último punto dijimos que debemos abrazar la palabra de vida. Abrazar la palabra de vida nos habla de vivirla, de experimentarla, de que esa palabra la haga parte mía, no que la retenga en la mente y que solo me vuelva un conocedor de ella, pero que yo no haga nada al respecto. Abrazar la palabra es que sí, la conoces, pero ese conocer te lleva a abrazarla, a hacerla parte, a que tú digas, amén, esta palabra es para mí, la voy a hacer parte mía y esa se vuelve una palabra de vida en ti. Para que cuando nosotros hablemos la palabra, no solamente la hablemos de conocimiento, sino sea una palabra vivida y experimentada. Entonces es por eso que Santiago nos dice de que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de vida, la cual dice puede salvar vuestras almas. Esa palabra que recibimos de parte de Dios, esa palabra que decimos, esta es mía, Dios me habló a mí, la voy a hacer parte mía, eso nos va a ayudar a ¿qué? A que sigamos en el proceso de nuestra salvación, que vaya salvando nuestras almas. Amén. Entonces, no solamente por la palabra recibimos la salvación en el Espíritu, sino que también a través de la palabra, a través del Evangelio, nosotros vamos a recibir salvación en nuestra alma. Para eso estamos aquí aprendiendo, para eso estamos aquí estudiando. Amén, para que Dios nos siga capturando. Entonces, hermanos, pero miren bien, porque esto está precioso y aquí continúa. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a los filipenses, para que ustedes puedan experimentar o puedan mantenerse ocupados en esta salvación, en estos 5 puntos que hablamos, es necesaria una cosa muy importante que es la que queremos hablar hoy, que es la obediencia. La obediencia a nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes a la salvación? Hoy vamos a aprender si en verdad estamos siendo obedientes a la salvación de Dios. Por eso este es nuestro tema, obedientes a nuestra salvación, a la salvación que un día inició en nosotros. Dios mismo la inició, por eso dice que Él mismo la tiene que continuar. Él mismo la va a perfeccionar hasta su venida, porque es Dios mismo. Pero tenemos nosotros que ir siendo obedientes. Por eso vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, que ese es el versículo que nosotros vamos a estudiar hoy. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido. Miren bien, pongamos atención. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, como siempre habéis obedecido. Para que nosotros, o más bien tenemos que prestarle atención a eso que Pablo está diciendo, porque si nosotros nos recordamos, ahí en Filipenses había unos problemitas, que dice que no, ¿cómo es la palabra que dijimos? No vivían mutuamente, ¿verdad? O sea, de que ahí había de que solamente yo y nada más que yo. Había vanagloria, había altivez, no había humildad, ¿verdad? Pero cuando leemos esto, miramos que no había un mismo sentir en ellos, pero cuando leemos aquí, dice, como siempre habéis obedecido. Entonces decimos, bueno, ¿están obedeciendo o no están obedeciendo? Pero tenemos que prestarle atención para entender lo que el apóstol Pablo les quiere decir. Les está diciendo, o lo que nos quiere decir a nosotros. Cuando él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo les está diciendo, Filipenses, cuando yo estuve ahí con ustedes, cuando llevé el evangelio y estuve entre ustedes, ustedes obedecieron. Ustedes fueron obedientes al evangelio. Ustedes fueron obedientes a la palabra que les enseñamos. Ustedes se sometieron a que nosotros les enseñamos. Cuando yo estaba con ustedes, ahora les dice, ahora que ya no estoy con ustedes, ustedes tienen que seguir en obediencia. Tienen que seguir ocupados en su salvación, como obedeciendo esa salvación. Por eso el tema es obedeciendo a nuestra salvación. Tenemos que estar ocupados obedeciendo nuestra salvación y con temor y temblor. Amén. Entonces, por eso, ¿obedientes en qué? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿obedientes en qué? Obedientes en su salvación. O sea, Pablo en otras palabras está diciendo, la salvación es grande. O sea, la salvación no solamente es creer y ya ser cristianos descuidados, y conformarnos con esa vida. Pablo le está diciendo, no, hay una salvación que tiene que continuar, y ustedes, así como obedecieron, cuando yo estaba recibiendo el evangelio, ustedes tienen que seguir obedeciendo, tienen que seguir ocupados en su salvación con mucho temor y temblor. Ahora, fíjense, nosotros ya estudiamos aquí que la salvación tiene, ¿cómo se le dice? La salvación que Dios nos ha dado tiene 3 fases, podemos decirlo. 3 fases, no me acuerdo la palabra que usamos, pero tiene 3 fases. Es decir, hay una salvación inicial, hay una salvación que debe de continuar en nosotros, y hay una salvación que llegó a su final. Amén. ¿Me expliqué? La salvación inicial y progresiva, la salvación progresiva, y la salvación que llega el momento que se va a culminar, ¿verdad? O sea, Dios inicia nuestra salvación ¿dónde? En nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros creímos en Cristo,
la mayoría de cristianos dice, lo recibí en mi corazón, ¿verdad? Y bueno, uno lo entiende, no es en este corazón, sino que es en el psicológico, que es, que es parte del espíritu, amén. Pero realmente no lo recibimos en el corazón, sino lo recibimos en el espíritu. Ahora Dios sí quiere extenderse a nuestros corazones, amén. O sea, quiere extenderse a nuestra alma. Por eso en el espíritu comenzamos la vida cristiana, ahí nacimos ahí nacimos de nuevo, ahí fuimos regenerados, ahí empezamos la caminata cristiana o la carrera, empezamos ahí el arrancón, pero no significa que arrancarnos y ya. Pablo dice, hey, tenemos que seguir corriendo, porque yo sigo corriendo la carrera, yo sigo a la meta, porque hay una meta. Entonces empezamos la carrera, tenemos que continuar y tenemos que llegar hasta el final, a la meta. Entonces, primero se inicia en el espíritu, segundo se inicia ¿en dónde? En nuestra alma, y por último, Dios la va a terminar glorificando nuestros cuerpos. Pero no tenemos que esperar hasta morirnos o hasta la resurrección, más bien dicho, para experimentar la salvación completa. No, a hoy en vida podemos experimentar esa salvación grande, esa salvación completa. Hoy en vida podemos experimentar la salvación del alma y la salvación de nuestros cuerpos, para que entonces Cristo sea glorificado en nosotros, es decir, se pueda mirar la vida de Cristo en nosotros. Y ese es el propósito de a hoy en vida, disfrutar esa salvación tan grande. Amén. Entonces, si nosotros yo siempre les recomiendo que leamos otras traducciones, que no solamente nos atengamos a la Reina Valera 1960, sino no hay una Biblia específica que diga esta es la mejor. Creo que todas juntas son la mejor Biblia, hasta la católica. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar. En una versión tal vez no lo explican bien, porque hubo un cambio de palabras, pero tal vez en otras versiones sí nos ayudan. Y todas esas es importante estudiarlas. Entonces, por ejemplo, miren, como dice en el 12 de Filipenses 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Si usted la trae en su Biblia, en su tableta o en su celular, me puede seguir. Nueva traducción viviente. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces, cuando tú lees otras traducciones, entonces tú le vas entendiendo lo que quieren decirnos, porque si nos quedamos con esa versión, como dicen, no, pues ellos eran muy obedientes. Pero Pablo lo que les quiere decir es de que así como fueron obedientes al Evangelio cuando estuve con ustedes, fueron obedientes a nuestras instrucciones en los asuntos de Dios, cuando estuve con ustedes, ahora que estoy lejos, es mucho más importante que presten atención, que sigan obedeciendo a esa salvación, porque la salvación continúa, Filipenses. Entonces, mis hermanos, la salvación continúa en nosotros y tenemos que ocuparnos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, no estamos experimentando una salvación dentro de nosotros, si todavía hay altivez en nosotros, si todavía hay murmuración en nosotros, ¿verdad? Si todavía, hermanos, pensamos solo en nosotros y nos ocupamos solamente en nosotros, no nos preocupamos
por los demás, no nos preocupamos por la obra de Dios, eso significa que no estamos siendo obedientes con respecto a nuestra salvación. Y si no estamos siendo obedientes a nuestra salvación, significa, hermano, que no estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. No nos preocupa. Y Dios no está jugando. Acordémonos que Dios no está jugando. Podremos estar jugando nosotros a la iglesita. Podremos nosotros estar jugando a la vida cristiana, ¿verdad? Pero Dios no está jugando. Él está en serio, siempre ha estado en serio. Y acuérdense que de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia, la mayoría de cristianos hoy en día está jugando. Lo mismo que pasó en el desierto. Y Pablo mismo dijo, hey, todo lo que le sucedió a ellos es para nuestra enseñanza. Cuídense de que no nos pase lo mismo que ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que se levantó el pueblo a jugar. Se levantó el pueblo a jugar allá en el desierto, a jugar y a comer y a divertirse. Y dice que muchos quedaron postrados en el desierto. Mucho descuido hoy en día en la vida espiritual, mucho descuido en el propósito de Dios, mucho descuido en esa salvación que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Amén. Entonces vuelvo a repetirlo. Si nosotros no estamos experimentando una salvación dentro de nosotros, es decir, si todavía hay altivez, hay orgullo de sentirnos mejores que otros, ¿verdad? Si todavía hay egoísmo de que solamente yo, y pienso en mí, solamente en mí, si todavía murmuramos, las murmuraciones de todos sabemos que detienen la obra de Dios en nosotros. Nosotros tenemos a María y Aarón, quienes murmuraron contra el siervo del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Entonces significa que no es agradable. Eso es pecado. La murmuración es pecado, la lepra es pecado. Y el pecado detiene la obra de Dios. El pecado estorba en la obra de Dios. El pecado daña la vida de la iglesia. ¿Qué pasó en ese entonces? El pueblo no avanzó. El pueblo no avanzó y Moisés tuvo que suplicarle a Dios que limpiara, que los perdonara, para que pudieran avanzar. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y escuchó la voz de su amigo, la voz de su siervo y pudo perdonarlos y pudieron avanzar. Cuando nosotros murmuramos, ¿verdad? Con respecto a la obra, todos estamos trabajando en la obra del Señor y tenemos nosotros que tener cuidado al estar murmurando, porque eso es pecado y eso nos detiene en nuestra salvación. No avanzamos en la salvación. Si seguimos así murmurando, podemos quedar ahí nosotros postrados. Entonces, si nosotros estamos murmurando unos con otros, si todavía, hermanos, estamos nosotros ocupados solo en lo nuestro, entonces eso significa, si no somos humildes, eso significa que no estamos ocupándonos en la salvación. Y si no estamos ocupándonos, significa que no estamos siendo obedientes a Dios. Obedientes a Dios con respecto a nuestra salvación. Porque la voluntad de Dios, de acuerdo a Filipenses, es el que alcancemos esa salvación en nuestras almas, para que nosotros podamos magnificarle, para que nosotros podamos darlo a conocer, y para que otros vengan a esta salvación, necesitamos ser obedientes en nuestra salvación. Amén. Entonces, por eso es de que Pablo les dice a los filipenses que Cristo es un modelo, que deben de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, les está diciendo, ustedes tienen que aprender de Cristo. Y por eso les dice, Cristo no se aferró a ser igual que Dios. Él se despojó. Él no se sintió grande. Él se humilló, fue obediente hasta la muerte. Aprendan de ellos. Eso es, si ustedes aprenden, si ustedes son obedientes a eso,
significa que ustedes son cuidadosos en su salvación. Amén, hermanos. Entonces, les dice, Cristo fue humilde, Cristo fue manso, Cristo fue misericordio, Él es su modelo, aprendan de Él. Por eso, si nosotros recordamos la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿cómo fue Él? ¿Obediente o desobediente? Hablando en su humanidad, ¿fue obediente o desobediente? Desde que hizo uso de razón hacia sus padres, obediente. Cuando empezó, hermanos, su ministerio, obediente, 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 obediente. ¿Obediente en qué? ¿Obediente en qué? Obediente en lo que él venía haciendo, en lo que lo mandaron a hacer. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, él ya tenía fijada su rumbo, ya tenía una ruta marcada. Y cuando el Señor Jesús, él llegó a conocer esa ruta y él se ocupó en esa ruta. ¿Cómo se ocupó? En obediencia, en obediencia. Lo miramos que hubo ocasiones en las cuales lo querían sacar de esa ruta y él tenía que decir, apártate de mí. ¿Sí o no? Señor, que no se haga mi voluntad, la tuya. Yo vine y quiero ocuparme en eso y siendo obediente. Y al final lo miramos que dice ahí mismo a los filipenses Pablo, que él fue obediente hasta la muerte. Significa que se ocupó en lo que lo pusieron a hacer. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos, porque cada quien traemos una ruta marcada. Y más nos vale que nos ocupemos y que no nos distraigamos de esa ruta. Por eso nos hablan de que fuimos predestinados desde la eternidad, amén. Dice que fuimos predestinados, predeterminados. Dios predeterminó, marcó una ruta, una dirección en la cual tenemos que caminar. No solamente tenemos que alegrarnos, oh, ya fui predestinado, yo ya estaba en el corazón de Dios. Estabas ahí para un propósito y tenemos que ser obedientes a ese propósito. Amén. Mira, Lucas capítulo 2, versículo 49. Te voy a dar unos versículos para que tú y yo miremos que Cristo siempre fue obediente y que nosotros tenemos que imitarlo a Él. Amén. Él es nuestro modelo para que nosotros lo imitemos. Pablo dice, Él nos dejó huella, Él sigamos sus pisadas. Amén. Aprendamos de Él. Cristo mismo dijo, aprendan de mí, yo soy su modelo. Amén. En Lucas 2:49 dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fíjese, desde chiquito, yo tengo unos business, desde allá vengo con este negocio y tengo que caminar en estos negocios. Amén. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Está hablando con José y María. Y estaba sujeto, ¿qué dice? ¿Y qué significa que estaba sujeto a ellos? ¿Significa que no era reverente, que no los obedecía a ellos? No, significa que obedecía a ellos como obedecía a Dios su Padre. Amén. Él obediente. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 34, mire lo que dice el mismo Señor Jesús en el Lucas, estamos en San Juan, ¿verdad? En Lucas. Entonces vamos a Lucas, capítulo 4. Entonces vamos a Juan, ¿verdad? Juan, capítulo 4, versículo 34. Diciendo Jesús, mi comida, ¿cuál era la comida del Señor? Había una voluntad que tenía que cumplir, la voluntad de su Padre. En Filipenses hay una voluntad. La voluntad en Filipenses, ¿cuál es? Magnificar a Cristo. Que Cristo se pueda
mirar en nosotros. Amén. Diciendo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso significa obediencia. Si vas ahí mismo en el capítulo 6, versículo 38. En el capítulo 6, versículo 38. San Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. ¿Eso qué es? Ocupado, él siempre ocupado. No, yo no vine aquí a esta tierra para, ¿verdad? Para hacer mi voluntad. Yo fui puesto aquí en esta tierra para hacer la voluntad de mi Padre. Y en eso estoy ocupado. Y Cristo fue obediente. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 19. Para que usted vaya mirando, pues, que en Cristo sí podemos nosotros ser obedientes. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, miren bien. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ok, nosotros vinimos en Adán, ¿verdad? ¿Y en Adán qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Y buenos y bien desobedientes. Y desobedientes con todo, no solamente con Dios. Porque lo traíamos esa naturaleza. Y ahí estábamos ocupados, siendo desobedientes, igual que el papá. Pero ahora nos han trasladado de Adán a Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Desobediente o obediente? Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahora? Tenemos que aprender a obedecer. No hay otra. ¿Y en Adán te esforzabas por desobedecer? Pues esa era la vida desobediente. La vida desobediente. Pero cuando venimos a Cristo, una vida en obediencia. Por eso mismo Pablo dice, en Cristo hay que aprender la obediencia. Mira. Y por la obediencia de uno, Cristo siendo obediente, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Desobediencia a obediencia. Ahora estamos aquí en el obediente para que aprendamos de él. Amén. En Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Miren, Cristo, obediente, 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 obediente. Cuando dice aquí que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, no significa, ya miramos que no significa que Jesús era desobediente. Él nunca fue desobediente. Nunca fue desobediente. Y ya lo miramos rápidamente. ¿Qué quiere decir que aprendió la obediencia? Lo que está diciéndole Pablo a los filipenses. El Señor Jesús, vuelvo a repetirlo, aprendió la obediencia. Él traía una ruta marcada. Y él siguió por esa ruta. Eso es aprender la obediencia. No es que él sea desobediente. Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes fueron obedientes cuando yo estaba con ustedes. Pero ustedes necesitan continuar en su salvación. Por eso no hay un mismo sentir en ustedes. Por eso hay altivez en ustedes. Por eso hay orgullo en ustedes. Por eso no hay egoísmo en ustedes, porque ustedes tienen que seguir avanzando en su salvación. La salvación continúa
pero ustedes tienen que seguir en obediencia. Ahora que no estoy yo, ustedes tienen que seguir en obediencia, porque hay una ruta marcada en ustedes. ¿Me explico, hermanos? O sea, de que nosotros tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que entender que Dios nos llamó para un propósito. Entonces yo tengo que aprender a caminar en ese propósito. Y eso es que vas aprendiendo a obedecer. A medida que Cristo me está salvando, yo estoy aprendiendo a obedecer. Si nosotros no dejamos que Cristo crezca en nosotros, nosotros no estamos aprendiendo la obediencia, porque no hemos entendido que hay una ruta marcada en nosotros. ¿Me explico? Eso significa entonces que no estoy aprendiendo, no me estoy moviendo en la dirección de Dios. Amén. Entonces, miremos bien que nuestra salvación inició por obediencia. ¿Sí o no? Porque nosotros no entramos a la vida cristiana desobedientes. Nosotros entramos a la vida cristiana obedientes, obedeciendo el Evangelio como los filipenses. Pero tenemos que continuar ¿cómo? En obediencia. Tenemos que continuar en obediencia y tenemos que terminar en obediencia. Porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él vino a esta tierra obedeciendo y terminó. Amén. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces, ¿en qué debemos de ser obedientes? Cuando hablamos de ser obedientes en nuestra salvación, ¿qué le viene a su memoria de lo que hemos estudiado? ¿En qué debemos de ser obedientes? Con lo que estamos aprendiendo en Filipenses. Porque aprendimos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y miramos 5 claves o 5 puntos que Pablo mismo pone ahí para que nos ocupemos en esa salvación. Y miramos que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. 2, miramos que es Dios mismo que produce esa salvación en nosotros. 3, que nosotros somos los hijos de Dios. 4, que somos luminares en este mundo. Y 5, que tenemos que abrazar la palabra de vida. Eso es ocuparnos en nuestra salvación. Pero ahora, dice Pablo, en obediencia. ¿Me explico? Porque nos salimos nosotros esos 5 puntos, pero ahí se quedaron en la mente y ni siquiera en la mente. Ahora nos ocupamos en obediencia. Entonces ahora es de ocuparnos en obediencia, ocuparnos en nuestra salvación en obediencia. Por eso hoy es el tema obedeciendo a nuestra salvación. Entonces, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación, obedeciendo a nuestra salvación, está basado otra vez en esos 5 puntos. Es como que si volviéramos a empezar. Por eso, a medida que lo repetimos, ya ve que no es lo mismo, sino que nosotros aprendemos más. Ahora vamos a aprender, número 1, que debemos obedecer al ocuparnos en nuestra salvación. Ocupaos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios me salvó con un propósito. Dios marcó una ruta en mi vida para que yo camine en esa dirección, para que yo cumpla ese propósito. Amén. Entonces tengo que permitir que la vida misma de Dios que está en mí vaya produciendo esa salvación, porque en el segundo punto debemos de ocuparnos que es Dios mismo quien produce esa salvación en nosotros. O sea, es Dios mismo que da el querer como el hacer. Yo tengo que ser obedientes a esa voz. Amén. Número 1, tengo que ocuparme en mi salvación. Tengo que ser obediente pues en ocuparme en esa salvación. Dios es una salvación grande. Ya la tienes en tu espíritu, gloria al Señor, pero ahora tienes que ocuparte para que Dios vaya salvando nuestra alma. Porque cuando Dios logre salvar tu alma, las cosas van a cambiar. Entonces vamos a caminar en la voluntad, vamos en esa dirección correcta. Pero mientras no nos está salvando Dios, no estamos siendo muy obedientes. Por eso no progresamos en nuestra vida espiritual. Amén. Porque no solamente es para que tú y yo
vayamos experimentando la salvación y estamos siendo salvos. O sea, hay un propósito. ¿Cuál era? De acuerdo a Filipenses, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de alcanzar esta salvación? Es magnificar. Y magnificar a Cristo no solamente para que se mire en ti, sino para que otros lo puedan mirar, lo puedan anhelar y puedan venir a la salvación. ¿Por qué cree que no llevamos mucho fruto nosotros todavía para Dios? Porque todavía ni siquiera nos han alcanzado a nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar a otros? Ni siquiera hemos sido salvos nosotros en nuestra alma, para que no se me confundan. Somos salvos de nuestro espíritu, ahí nacimos de nuevo y somos salvos para siempre. Pero tenemos que tener cuidado en la salvación del alma, porque ahí en la salvación del alma, si nosotros no la ganamos, si nosotros no experimentamos la salvación de Dios, ahí va a haber pérdidas, ¿ok? No nos perdemos eternamente, pero sí va a haber una disciplina. Por eso Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Está hablando del castigo que Dios dio a los descuidados, cuando Dios les hablaba y no obedecían. Amén. Entonces dice, ¿cómo? Si nosotros no obedecemos a esta salvación, ¿cómo vamos a escapar del pago que Dios va a dar? Porque hay una retribución, hay un pago, ¿sí o no? O te recompensan o te disciplinan por no vivir a Cristo. Pero si nosotros experimentamos esta salvación, hay recompensa, hay reino, hay bodas. Pero vale la pena, pues. Entonces, no solo es para que nosotros vayamos creciendo en salvación y experimentando la vida, tiene un propósito, que otros puedan venir a Cristo. ¿Qué hacían los siervos en la Biblia? Cuando tenían un encuentro con Dios y experimentaban la riqueza de Cristo, experimentaban la salvación, lo que hacían era seguir predicando el Evangelio, testificando de Cristo, hablando de Cristo, sirviendo al Señor. Amén. Entonces debemos de obedecer, número 2, en la salvación que Dios mismo nos da, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así como Dios nos trajo para que iniciemos una salvación, porque no fuimos nosotros los que venimos. No, nosotros nunca quisimos a Dios, ni a veces queremos. Es Dios mismo, Dios mismo. Por eso debemos darle gracias a Dios, porque Dios mismo pone el deseo en nosotros. Así como nos trajo por primera vez, Él nos buscó, dice que nosotros no lo buscamos. Él nos buscó, Él nos amó primero. Si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, Él nos dio la fe, Él tocó nuestras vidas, Él, para que nosotros creyéramos en Él y viniéramos a un arrepentimiento. Ya estando aquí como cristianos, Dios mismo pone el deseo, pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque es su voluntad salvarnos. Es su voluntad salvarnos. Por eso Él mismo está obrando dentro de nosotros. Entonces, a medida que tú sientas, hermano, nosotros tenemos que obedecer esa voz, porque somos muy desobedientes a veces. O sea, de que tenemos que aprender. Ya hemos hablado acerca de que hay muchas voces, pero en medio de esas voces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para serle obedientes a esa voz de Dios. Amén. Porque de repente hay una voz que te dice, no, tú tienes que saber quién es esa voz, a que no sirvas a Dios, a que no busques al Señor. Y esa es la que no tienes que obedecer, sino la voz del Señor. Porque Él va a poner un deseo en ti, tienes que levantarte para obedecer esa voz del Señor. Amén. La vida de Cristo está dentro de nosotros, es una vida ahí. Está en nuestro espíritu y desde ahí, desde nuestro espíritu, Él anhela extenderse hacia nuestra parte alma. Él quiere capturarnos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a esa vida y decirle, Señor Jesús, salva mi vida. Señor Jesús, necesito salvación en mi parte alma. Necesito que salves mi mente para pensar más en ti, para conocerte más. Necesito que salves mis sentimientos para poder amarte a ti más que todas las cosas.
necesita salvar mi voluntad para que yo ya no camine en mi propia voluntad, para que yo no piense solamente en mí, para que yo también aprenda a pensar en tu obra, en lo que me has puesto a hacer, para que, ¿verdad? Para que vaya Dios salvando, pero tenemos que disponernos, porque ahí está Dios y Él quiere salvarnos. Esa es su voluntad, pero tenemos nosotros que ocuparnos en obediencia, obedecerlo a Él. Amén. Y número 3, debemos obedecerlo en que somos hijos de Dios. Tenemos que obedecer en que somos hijos de Dios. Obedientes a nuestra salvación, ocupados en vuestra salvación. 5 puntos, los que estamos volviendo a repetir, pero tenemos que obedecerlo. Número 1, obedientes en ocuparnos en nuestra salvación. Número 2, obedientes en saber que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que nosotros obedecer esa voz del Señor que nos quiere salvar. Y número 3, tenemos que obedecerlo en que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que obedecer. ¿Qué significa obedecer que somos hijos de Dios? Haced todo sin murmuración y contienda. Versículo 14. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fíjese lo que es ser obedientes como hijos de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Los hijos de Dios no murmuran. Los hijos de Dios no contienden entre ellos, no compiten. Somos miembros los unos de los otros. Pero ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el cristianismo hoy? Compitiendo y murmurando. Aquella iglesia murmura de esta y nosotros de aquella. Y todo el mundo murmura. Por eso mire cómo está la obra. No avanzamos. Hemos dejado un mal testimonio allá afuera. Un mal testimonio allá afuera. Debemos de obedecer en que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no murmuramos. Los hijos de Dios, hermanos, no contendemos. Los hijos de Dios somos irreprensibles y somos sencillos. Amén. ¿Qué significa ser sencillos? Un cristiano, un hijo de Dios es sencillo. ¿Qué significa ser sencillos? ¿Y qué significa ser humilde? Es poner la carita de yo no fui. Humildes, vestirnos como aquel con una camisa toda rota y qué humilde es el hermano. Qué sencillo es el hermano. En pocas palabras, sencillo significa ser sin ninguna mezcla, ser sin ninguna doblez, en que yo te diga te amo, pero en cuanto te volteas, empieza a murmurar de ti. Eso no somos sencillos. Amén. Sencillo es que no tenemos mezcla, somos reales. Somos reales. Así como Dios nos llamó, no queremos fingir. Amén. Es ser cristianos sin maldad. Cristianos con un corazón sano, con un corazón sin engaño. Por eso dice Dios, no se engañen ustedes mismos. No, Dios no puede ser burlado, Él conoce sus corazones. Dios quiere que seamos sencillos. Entonces un hijo de Dios o un cristiano sencillo es un cristiano que es puro, que no está mezclado, que tiene verdad y mentira, que ama pero luego aborrece, que ayuda pero luego está murmurando, que hace, que obra pero luego está murmurando. Amén. Que hay maldad en su corazón y que hay engaño en su corazón. Entonces yo tengo que ocuparme en que yo soy hijo de Dios y yo tengo que ocuparme en esto. Tengo que ser obediente en esto. ¿En qué? No hay mezcla en mí. Hacer todo sin murmuraciones. Mire, y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Sí ve?
El contexto de sencillos, si no somos sencillos, quiere decir que murmuramos mucho y que somos muy competitivos. Las murmuraciones se las avienta a las mujeres. Pablo se las avienta, no se enoje conmigo. Pablo le avienta las murmuraciones a las mujeres. ¿Y a los hombres qué? Las contiendas. Nosotros buenos para competir. Las mujeres buenas para murmurar. Cuando están haciendo, laborando, murmurando. Pero entonces los hombres y las mujeres tenemos que calmarnos. A no competir con los demás hermanos y las hermanas a no murmurar de las hermanas. Porque somos sencillos. Tenemos nosotros que mostrar la sencillez. Tenemos que mostrar que hay pureza en nuestros corazones. Que no hay engaño en nuestros corazones. Que hay obediencia hacia Dios. Amén. En pocas palabras, no debe haber hipocresía en nosotros. O sea, tiene que ir saliendo eso de nosotros. Ser como somos. No fingir. Amén. 4, debemos obedecer en alumbrar la luz de Cristo. Debemos de obedecer al alumbrar la luz de Cristo. No sé si me están siguiendo, porque en el mensaje pasado hablamos de ocuparnos en nuestra salvación y miramos estos 5 puntos en los cuales tienes que ocuparte. Ahora estamos diciendo que debemos de hacerlo en obediencia. O sea, ahora sí te vas a decir, ahora sí te vas a ir, o nos vamos a ir diciendo, ok, me tengo que ocupar en obediencia. Tengo que obedecer. Cada uno de estos puntos que el apóstol Pablo dio. 4, debo de obedecer en el alumbrar la luz de Cristo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ya ve que allá afuera, regresando al punto 3, allá afuera, por eso necesitamos la sencillez, para que se pueda mirar la realidad, la verdad de Cristo en nosotros, y que la gente anhele esa clase de vida. Amén. Por eso en el 4 es para que alumbremos la luz de Cristo. Dice, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Este mundo cómo está? Estamos en un mundo en confusión, estamos en un mundo en tinieblas, estamos en un mundo que va en decadencia, hundido en el pecado, en la maldad. Y Dios nos puso aquí en este mundo, hermanos, junto con nuestros hermanos, para que alumbremos, es decir, para que reflejemos la luz de Cristo, para que Cristo se mire en nosotros y otros puedan venir a la luz y puedan salir del engaño, puedan salir de la confusión, puedan salir de la esclavitud del pecado y puedan venir a experimentar esta salvación. Hay mucho trabajo allá afuera, pero tenemos nosotros que primero dejarnos salvar nosotros para salvar a otros. Porque si nosotros no nos dejamos salvar, ¿cómo salvamos a otros? Por eso es de que cuando yo traigo a uno a la iglesia, el otro llega y pregunta por mí y dice, no, ya se fue. Ya se fue el otro. Y no dejamos un buen testimonio. Amén. Entonces, hermanos, yo tengo que marcar la diferencia en este mundo. Soy un hijo de Dios. Soy luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Dios nos puso para alumbrar la luz de Cristo, pero para eso tengo que ocuparme en mi salvación. Tengo que ocuparme siendo obedientes. Yo soy una luz. Yo soy una luz. Es la luz de Cristo tiene que alumbrar. Amén. Tengo que testificar de Cristo. La Biblia dice que somos la luz del mundo y esta luz no se puede esconder. No se pone debajo del almud, sino arriba.
para que alumbre a los que están en casa primero y luego alumbre a todos. O sea que nosotros tenemos que testificar no solo entre nosotros, sino allá afuera, que somos nosotros hijos de luz. Amén. Entonces tengo que ser obediente, por último, en la palabra de vida. Ha sido de la palabra en el 16, Filipenses 2:16, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ha sido de la palabra de vida. Ya lo aprendimos, significa abrazar esta palabra. Decir esta palabra que Dios me habló a hoy, esta es mía, la voy a hacer mía. Voy a ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Voy a ocuparme en obediencia. Amén. Voy a ocuparme en obediencia en esta salvación con temor y temblor. Voy a ocuparme en que es Dios mismo que está poniendo el querer, ¿verdad? Y el hacer por su buena voluntad. Yo tengo que ser obediente a esa vida que está dentro de mí que quiere salvarme. Yo tengo que ser obediente en que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. No tiene que haber en mí doblez. No tiene que en mí haber hipocresía. Esa vida que tengo es santa. Esa vida que tengo es pura. Es la vida de Dios. Yo tengo que vivir esa clase de vida. Tengo que ser obediente en que soy luz en este mundo. Tengo que ser obediente al abrazar la palabra de vida. Tengo que hacerlo mío. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, dice que si recibimos esta palabra de vida, él dice implantada, esa es una palabra de vida, es una palabra experimentada, es una palabra de vida, que no solamente se quede aquí, sino que diga, yo voy a experimentar esta palabra, la hago mía. Esa es una palabra que se te implantó y esa es la que va a salvar tu alma, dice Santiago. Recibí la palabra implantada para que por ellas salvemos para que la salvación de vuestras almas. Amén. Y es así que entonces nosotros vamos a ir experimentando esta salvación. Es así como nosotros vamos a estar ocupándonos en obediencia. Amén. No solamente en la presencia, sino en la ausencia. Amén. Entonces, espero que los haya bendecido. Vamos a pararle allí y luego continuamos en la próxima reunión. Que Dios nos ayude a ser obedientes, hermanos. Para que Dios nos ayude a llevar a experimentar esta parte del capítulo 2 de estar tomando a Cristo como nuestro modelo. Amén, hermanos. No solamente para que nosotros crezcamos en salvación, sino el propósito es de que podamos traer otros para Cristo. Que otros puedan anhelar la vida a través de que miren la vida de nosotros, hermanos. Que miren a ese Cristo en nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias. Primeramente, Señor, gracias por hablarnos. Gracias porque tú nos bendices con tu palabra, Señor, y queremos pedirte que nos perdones, porque de acuerdo a tu palabra miramos que necesitamos ocuparnos en esta salvación. Necesitamos ocuparnos en obediencia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender que venimos a este mundo con una ruta marcada, Señor. Y muchas de las veces nos salimos de esa ruta y vivimos para nosotros haciendo nuestra voluntad. Pero ahora nos has hablado, Señor, y te pedimos que nos perdones y nos ayudes a tomar a Cristo como nuestro modelo. Perdónanos porque a veces como que si ponemos la vista en otras cosas y eso nos desanima. Ayúdanos, Señor, a poner la vista siempre en ti. Tú eres nuestro modelo a seguir, Señor. Que nosotros podamos aprender, Señor, que tú fuiste obediente hasta la muerte, Señor. Que tú te mantuviste ocupado en lo que Dios te puso a hacer. Que nosotros también nos ocupemos en lo que tú nos has puesto a hacer, Señor. Por eso cada día oramos para que abra nuestro entendimiento y conozcamos cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra. Conozcamos, Señor, Padre, nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a
siempre abrazar esta palabra, que esta palabra se haga vida en nosotros, que la podamos vivir, que la podamos experimentar, esta palabra que dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, que anhelemos esa salvación ahora en nuestra alma, Señor, para que nuestro yo sea transformado, Señor, y podamos parecernos a ti, Señor, y que podamos alumbrar en medio de este mundo, Señor, que está muy necesitado. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por haberlos traído. Ahora oramos para que nos lleves con bien a casa, cuídalos de regreso a casa, cuida a mis hermanos, Señor, y que siempre, siempre, Padre, estemos ahí ocupados en esta salvación, en obediencia. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo Jesús, hermanos.